¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde podemos juntarnos para poder escudriñar y poder estudiar la palabra de nuestro Señor. El día de hoy te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda el siervo inútil Gerardo González. Y como siempre, pidiéndole a nuestro Señor por tu vida y por tu familia. No es una casualidad que tú estés escuchando este mensaje, no es una situación de suerte así de que, ¿sabes qué? Mira qué coincidencia. No, es un momento donde el Señor te está diciendo, aquí estoy, te estoy escuchando, yo he visto tus lágrimas, yo he visto tu lamento, yo he visto la prueba, yo he visto el desierto en el cual has estado. Y tus oraciones y tus ruegos y tus lágrimas yo las he visto y hoy te estoy respondiendo. Lo que está haciendo nuestro Señor en este momento, primero que nada es mostrarnos que Él nos está escuchando y número dos, enseñándonos cuál es nuestra actitud correcta, la que tenemos que tener nosotros para que pueda el Señor obrar en nuestra vida y que nosotros no estemos saboteando o deteniendo su plan en nuestra vida. Y créeme, todo obra para bien. Vamos a empezar haciendo esta oración para que el Señor tome control de este momento. Santo Dios, Rey Todopoderoso y Eterno, te doy tantas gracias, Padre, por esta gran oportunidad que me das de poder, Señor y Todopoderoso, transmitir en este programa. Donde quieras, Señor y Todopoderoso, donde tu palabra esté llegando. Colombia, Guatemala, en Estados Unidos, Señor, en toda la frontera, en toda la Huasteca Potosina, Señor y Todopoderoso, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, por esta oportunidad y sobre todo, Padre, vengo a pedirte por las almas y las personas que escuchan este mensaje, Señor. Rey Todopoderoso, Padre, vengo a pedir que venga tu Santo Espíritu, el Santo Ruach HaKodesh, y que sea tu Santo Espíritu en el poderoso nombre de nuestro Redentor, nuestro gran Señor Jesucristo, nuestro Rey. Padre Rey Todopoderoso, que estas personas hoy reciban esa bendición. Que tú les confirmes, Padre Señor, que a todo aquel que esté escuchando este mensaje y que haga esta oración, Señor, la oración final que vamos a hacer. Tú, Rey Todopoderoso, Padre, al que esté enfermo lo sanes. Al que esté oprimido, Señor, tú le des ese refrigerio de tu respuesta y presencia. Que al que tenga miedo, Señor, tú le pongas valor, poder y dominio propio. Que a todo aquel que tenga necesidad económica, Señor, tú abras las ventanas de los cielos y lo bendigas. Santo Padre, Señor y Todopoderoso, vengo a darte gracias, Señor, y pido que vengan tus ángeles, arcángeles, serafines y querubines y seres vivientes. Ojos que todo lo ven y carros de fuego, Señor, y se pongan alrededor de cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy pedimos perdón por todo pecado cometido, por toda falta o transgresión que pudiera ser, Señor y Todopoderoso, para que intenten hacer un obstáculo, para que las familias no reciban. Hoy queda, Señor y Todopoderoso, esto puesto en tu presencia. Te pedimos, Señor, tú nos des la oportunidad de hablar tu palabra con autoridad. A partir de este momento queda atado y revocado Satanás, la bestia y el falso profeta. Todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad de región celeste y todo gobernador de las tinieblas. Y a partir de este momento, en el poderoso nombre de Jesús, con la espada del Espíritu, yo riego la sangre de Jesús y el fuego del Espíritu Santo sobre todo cableado eléctrico, sobre toda tubería, sobre todo aire interior y exterior, sobre todo líquido y todo pasillo, sobre todo lugar, Señor, donde se escuche este mensaje en tu nombre. Vengo a revocar y a cancelar toda posesión demoníaca de la tierra que se ha hecho o gestado en todo lugar. Y Señor y Todopoderoso, Padre, Señor, si hay alguna persona que esté bajo los influjos de algún poder demoníaco, llámese brujería, hechicería, santería o cualquier maldición hecha por toda persona cercana o lejana, viva o muerta, conocida o desconocida, familiar o no familiar, en el nombre de Jesús ahora, Señor, quede atado y revocado y cancelado. Yo cancelo en tu santo nombre, Señor Jesús, todo permiso legal de Satanás a seguir oprimiendo estas familias. Yo en el nombre de Jesús, ahora mismo bendigo todo lugar, todo lugar, todo vehículo, todo departamento, toda casa, todo terreno, todo territorio. Y donde quiera que llegue este mensaje, Señor, tus ángeles y tu santa presencia están haciendo, Señor y Todopoderoso, para que toda la atmósfera cambie. En el nombre de Jesús ahora, tú que escuchas este mensaje, es momento que hagamos esta confesión de fe. Es un compromiso en tú aceptas a nuestro Señor como tu único Señor y Salvador. Es momento de empezar a pensar y ver por nosotros.
empezar a ver por nosotros y tenemos que decidir, hoy decido creer en el Señor, decido seguir a mi Señor Jesucristo o decido seguir con la tradición familiar, decido seguir con el tema de seguir en esta maldición. Ya basta del ya merito. Es momento de empezar a reconocer a nuestro Señor y darle su lugar y cambiar y tener una actitud realmente correcta delante del mundo, pero sobre todo delante del Señor, diciéndole: Padre, estoy cambiando, transfórmame, enséñame a amarte, Padre, a que yo no esté lleno de miedos, de preocupación, de angustia, de desespero. Es que así, repite conmigo esta oración, y dices tu nombre. Reconozco que, Señor, he pecado, que he fallado, Señor. He hecho cosas tremendas y hoy vengo a decirte: Padre, perdóname. Hoy vengo, Señor, a pedirte si es verdad lo que dice este siervo inútil que hoy estoy escuchando, Señor. Hoy yo reconozco que tú, Señor Jesús de Nazaret, te hiciste carne, que tú habitaste entre nosotros, que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste al tercer día y que hoy estás vivo y estás sentado a la derecha del Padre y que tú vas a volver por tu iglesia y que tú vas a volver por mí. Hoy te reconozco a ti, Señor Jesús de Nazaret, como mi único Señor y Salvador, como mi Maestro. Y a partir de este momento, Señor, yo renuncio a toda cosa contraria a tu Santo Espíritu que haya estado sobre mí hasta este momento. En el nombre de Jesús, toma control, Señor. Toma control, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pues bienvenido a este momento, a este lugar. Te recuerdo que este ministerio solamente se sostiene a través de los diezmos y ofrendas que tú haces. Y si este mensaje es de bendición para ti, apoya este ministerio para que sigamos trabajando. También compártelo. Acuérdate que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, se nos cuenta como un pecado. Y hay mucha gente que tiene necesidad. Hay mucha gente que hoy no está yendo a la iglesia, hay mucha gente que se ha apartado de Cristo, pero estos medios son muy importantes para que gente reciba. Gente que va a escuchar este mensaje hoy va a recibir milagros. Gente que está en silla de ruedas se va a levantar. Gente que tiene cáncer se le va a secar y va a sanar. Gente que tiene sida va a desaparecer. Gente que tiene problemas de epilepsia va a ser sanada. Gente que tiene problemas económicos van a ser sacados de la quiebra y de la miseria. Gente que tiene problemas matrimoniales, el Señor va a mandar su ángel para que esté en tu casa y así puedas tú recuperar esa situación matrimonial, tu familia. Tantos milagros, prodigios, señales y maravillas que está haciendo nuestro Señor a través de estos mensajes que hoy te invito a que creas. No importa lo que te diga la gente, tú crea, aférrate a creer, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que así es momento de empezarlo a hacer. Recuerda, el tener ese llamado en el Señor representa perseverar, representa resistir. Va a haber ataque, va a haber persecución, va a haber una sacudida. ¿Y qué tiene? Si el Señor va contigo y conmigo en la barca, no se va a hundir. Tienes que entender esto. Ya basta de tener miedo. Allá afuera hay tanta gente que quiere meter miedo, espantar. Mira, el Señor se encarga de esa gente. Tú enfócate en el Señor. Él va a sanar tu tierra. Él va a realmente restituirte, restaurarte. Pero vas a tener que asumir un compromiso. El seguir a Cristo no es de cobardes. Es de gente valiente, de gente que persevera. ¿Cuánta gente no aguanta, no se sostiene, no se mantiene? ¿Y por qué no recibo el milagro? Pues porque no has aguantado. Y es momento de empezarlo a hacer. Y te lo estoy diciendo porque lo he vivido, lo he visto. Entiende este punto. Vamos a comenzar porque es importante de una vez por todas tocar estos temas. Le he puesto como título a esta prédica, plática o enseñanza: la fe que no se derrumba. Es algo bien tremendo, porque todo el mundo dice que tiene fe, todo el mundo habla de fe, pero la verdadera fe. Mira, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunos creyentes, a pesar de su fe, que tienen años en la iglesia, que vienen de generaciones de cristianos, se caen o se derrumban ante las primeras dificultades? O cuando no salen de ese ciclo de maldición. Mientras otras personas que aparentemente no tienen fe, enfrentan la vida con una fortaleza inquebrantable. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa diferencia? ¿Qué es esa diferencia realmente entre uno y otro? O sea, ¿por qué unos son mentalmente fuertes y otros se sienten completamente abrumados y viven siempre en ansiedad y desesperación?
O sea, tenemos que analizar esto, porque mira, la respuesta te va a sorprender tremendamente, pero la respuesta, sobre todo, más que sorprenderte, te va a transformar la vida y créeme, para siempre. Porque nada más pon un escenario en tu cabeza, imagina poder enfrentar cualquier tormenta, pero que tú tengas una paz y una claridad en tu mente, en tu visión, que desafía toda lógica humana. Hacia eso nos dirigimos. Visualiza una vida donde los problemas no te van a derrotar, ninguno de ellos, sino que los problemas, al contrario, repite conmigo, me van a fortalecer. Repítelo, me van a fortalecer. Y yo sé que suena imposible, pero créeme, no lo es. Porque hoy vamos a descubrir ese secreto en verdad que existe en tener una fe genuina. Pero ¿cómo me voy a convertir tú o yo en ese como guerrero psicológico invencible? O sea, que es capaz de mantener esa estabilidad en cualquier caos. O sea, ¿cómo es que me puedo aferrar a esa esperanza en medio de cualquier situación desesperante? Bueno, primero que nada tengo que partir de un punto. No toda la fe es igual delante del Señor. Mira, existe una fe falsa que en lugar de fortalecerte, te debilita y te derrota sin que te des cuenta. ¿Por qué? Porque esa fe falsa convierte tu cristianismo en una religión de víctimas. Y hay tanta gente allá afuera que se siente víctima. Y tienes que empezar a entender que tienes que descubrir la verdad. ¿Dónde estamos ubicados? Y hoy vengo a preguntarte que si estamos listos. ¿Estás listo en verdad para descubrir la verdad? ¿De dónde estamos parados? Y transformar nuestra vida. Entiende algo. Este mensaje es para que cambie toda nuestra perspectiva para siempre. En este mundo lleno de incertidumbres, de desafíos, mucha gente se pregunta por qué algunos creyentes parece que se derrumban ante las primeras dificultades y se la pasan viviendo con ansiedad. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y esa ansiedad constante y esa depresión constante que los ataca cuando las cosas no salen como ellos están esperando. O sea, ¿por qué la gente dice que tiene fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el Todopoderoso? Pero haz de cuenta que están viviendo como víctimas destruidas psicológicamente por problemas que otros enfrentan con una fortaleza que parece natural. Porque algunas personas no profesan no profesan como si algo estuviera pasando. Haz de cuenta que estos cuates están teniendo una mayor resistencia mental que aquellos que supuestamente tienen acceso o tenemos acceso al poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces tenemos que empezarnos a hacer esas preguntas que son cruciales y tenemos que empezar a explorar mucho más profundamente estos casos porque la respuesta no es simple. La respuesta no es simple, pero te voy a decir algo, es súper crucial saber la verdad, dónde estoy parado. Es esencial que yo entienda y que tú entiendas cómo la fe puede ser una fuente de fortaleza mental inquebrantable. O sea, la verdadera fe bíblica no está basada en emociones. No está basado en emociones, o sea, porque eso te hace una fe débil. La fe verdadera es el arma más poderosa para desarrollar una fortaleza psicológica. Te convierte en una persona mentalmente que invencible. Entonces el mensaje de hoy nos va a hacer descubrir cómo la fe genuina puede realmente transformar de una persona completamente frágil y débil a un guerrero invencible a nivel psicológico. ¿Cómo vamos a ser capaces de mantener esa estabilidad en cualquier tormenta? ¿Cómo voy a poder tener esa claridad en cualquier confusión? ¿Cómo voy a poder mantener la paz en cualquier caos y la esperanza en cualquier desesperación? Entendamos, pero tienes que realmente asimilar que existe una fe falsa. Esa fe falsa que en lugar de fortalecerte te debilita, pero lo hace sistemáticamente sin que nos demos cuenta. Y convierte de lo que hoy están llenas muchas iglesias, un cristianismo en una religión de víctimas en lugar de una fe de vencedores. Eso es la verdad. La diferencia entre un cristiano mentalmente fuerte y uno mentalmente frágil no está en las circunstancias que están enfrentando, no, sino en cómo usamos nuestra fe para procesar esas circunstancias.
Porque los cristianos débiles usan su fe como un escape de la realidad, esperando que Dios les quite todos los problemas para no tener que enfrentarlos. Y los cristianos fuertes, en cambio, usamos nuestra fe como una lupa, un lente para ver la realidad verdadera desde una perspectiva divina. Entonces ahí encontramos un propósito en los problemas en lugar de simplemente pedir que desaparezcan. O sea, analicemos bien. Un ejemplo muy tremendo que está en la palabra de Dios es en la vida de Elías. O sea, el profeta, realmente Elías, ¿qué fue lo que le pasó? Después de una gran victoria espiritual, literalmente se desplomó ante una amenaza humana. ¿Cómo? Un profeta que había visto fuego descender del cielo, que había ejecutado a los profetas de Baal, se fue a esconder bajo un árbol en el desierto pidiendo a Dios que le quitara la vida. Entonces no te sientas mal si sientes una crisis mental o si tienes algún problema de repente que haya sido bastante dramático o que te haya desesperado. Es entendible. Pero entiende algo, la crisis mental que tuvo Elías no era una falta de fe evidente. No. Lo que está diciendo este mensaje es que incluso los gigantes de la fe, incluso los gigantes espirituales, ocupan aprender a usar su fe para fortalecer su mente. O sea, la verdad de la historia del profeta Elías revela una verdad impactante. Puedes tener fe suficiente para hacer milagros, para hacer liberaciones sobrenaturales. Pero puede ser que no tengamos la fortaleza mental suficiente para manejar las amenazas humanas. Fíjate qué tremendo está esto. Y esto es algo sumamente importante. Mira, tenemos que empezar por aceptar qué nos está afectando y qué nos está moviendo en nuestra actitud diaria. ¿No te has fijado que gente que de repente está muy bien, etcétera, mientras todo le va bien, pero nada más empieza a batallar un poquito con dinero y empiezan las preocupaciones, empieza el mal humor, empiezan a cortar gastos y puras cosas? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esa situación de seguridad en el Señor? O sea, confiar en Dios es confiar en el Dios de los imposibles. Y tenemos que entender, o sea, pero hay gente que colapsa mentalmente ante lo posible, ante lo terrenal. La fe para milagros, realmente, esa fe de fortaleza mental, tienes que entender que tienen procesos diferentes. Pero quiero decirte en verdad que hoy quizá estás siendo confrontado con cosas que jamás habías considerado. Pues te invito a que te suscribas en la página de YouTube y empieza a hacer este ejercicio. Apúntalo en alguna hoja y pégalo ahí en la pared. Y dilo, desde el día de hoy, desde este momento, yo haré que mi fe se fortalezca y que mi fe se fortalezca y que se fortalezca mi mente día a día en vez de debilitarse. Tienes que empezarlo a hacer. Desde hoy voy a hacer que mi fe sea tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que evitaré que mi mente se debilite. Porque cuando decimos esto públicamente, no solamente estamos haciendo una confesión, sino que estamos tomando una decisión consciente de dejar de usar nuestra fe como un escape de la realidad, que eso hace mucha gente. Mucha gente se quiere arropar en religión, en la fe, nada más para escapar de la realidad. Y no, la fe es ese poder, es para usarse como esa herramienta de fortalecimiento mental. La fe verdadera construye fortaleza, mientras la fe falsa se construye con muchísima fragilidad. La diferencia entre una y otra, créeme que es completamente abismal, porque la fe falsa es aquella que usas como una anestesia emocional, esperando que Dios te quite los problemas para no tener que enfrentarlos. Pero esa fe depende de circunstancias favorables para mantenerse estable y empieza a tambalearse tremendamente cuando las cosas no salen como lo esperamos. En cambio, la fe verdadera, como la que habla en Hebreos 11, de la certeza, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe no depende de lo que nuestros ojos ven o de lo que nuestras emociones sienten.
sino que está anclada en ese carácter inmutable de nuestro Señor cuando nuestra fe está correctamente fundamentada. Y ahí nuestra fe se vuelve como una casa construida sobre la roca, como dice la palabra de Dios, capaz de soportar cualquier tormenta. Porque mira, la fe verdadera te da una estabilidad mental, porque está basada en verdades eternas, no en realidades temporales. Quizá está muy profundo lo que estoy diciendo, pero créeme, ya te he dicho en ocasiones anteriores que una oración tiene una repercusión eterna. Una oración por una persona, por una petición, está constantemente trabajando en el Espíritu. Cuando nuestra fe está anclada en nuestro Señor, en el nombre de Jesús, mira, podemos enfrentar cualquier situación con la certeza de que, repite conmigo, de que Él está conmigo y que todas las cosas trabajan para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. O sea, la historia de Elías nos enseña cómo Dios no siempre va a aparecerse como una experiencia mística, o sea, para que tú y yo nos sentamos mejor. No. A veces el Señor simplemente utiliza su enorme gracia y misericordia y nos da apenas para comida, para descanso, y nos muestra su presencia en ese silbido apacible y delicado sin un escándalo. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Analiza la historia de Elías. ¿Qué estaba enseñándole a Elías el Señor? Sí, a ese gigante de la fe. ¿Qué le estaba enseñando? Le estaba enseñando que la fe verdadera no necesita ¿qué? Espectáculos constantes. No. O sea, para mantenerse fuerte esa fe no ocupa un show a cada rato o muestra del poder de que baje fuego del cielo, sino que encontremos a Dios en lo ordinario, en lo aparentemente insignificante en el día a día. Y una fe madura tiene ese mismo ingrediente. El día a día empieza a agradecer, hoy estoy vivo, estoy sano, tengo aire, tengo luz, tengo agua, tengo gente que me aprecia, tengo instrumentos de trabajo, tengo en qué moverme, ya sea en camión, a pie, pero sí, yo lo puedo hacer. Y el Señor te está diciendo cuánta gente no hay en los hospitales, cuánta gente no hay sufriendo ahorita, cuánta gente ya no amaneció el día de hoy. Entonces tenemos que empezar primero que nada a dejar de buscar señales espectaculares para mantener que una estabilidad mental y aprender a encontrar fortaleza en la presencia constante de Dios, que no depende de milagros externos, sino de que, y ahí te va el aprendizaje de esta tarde, de esta mañana, de esta noche, amigo, hermano, hermana. Si no se trata de que de una comunión interna, es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Me explico? Jamás va a llegar una fortaleza mental si no tienes una fe realmente fuerte. Mira, ¿qué se requiere? Tienes que tener, ¿cómo explicártelo? Un proceso intencional de estar pensando diferente, de renovación mental diario. Como lo dice Romanos, creo que es el 1:22. Sí, es Romanos 12:2, perdón. Así lo dice. Este proceso no es un ajuste superficial. Déjame leerte lo que dice Romanos 12:2. Dame un segundo. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero entiende el punto de lo que está diciendo aquí nuestro Señor, que tenemos que renovar nuestro pensamiento para poder entender. Entonces, si tú y yo procuramos estar pensando de la misma manera, analiza bien tu vida. Si has estado tú metido en una iglesia donde sigues quejándote de lo mismo desde años, y es que mira, es que esto y me siento enfermo, y es que porque los problemas, y aquí estoy aferrado a la fe. A ver, entiende el punto, empieza a pensar diferente. Empieza a agradecer al Señor, empieza a limpiar tu pensamiento, empieza a limpiar tu lenguaje. O sea, si estabas diciendo groserías, pues ya no las digas. Si estás actuando de una manera donde le das mucha validez a lo material, deja de hacerlo, empieza a agradecer lo que tienes y empieza a hacer un cambio, una manera de pensar distinta. Cuando a mí me tocó, por ejemplo, de la noche a la mañana, de tener todas las comunidades del mundo a ser quitados y de ser una persona reconocida socialmente, moralmente,
como una guianza. Pasé a ser la persona más miserable, atacada, juzgada, traicionada, en base a puras mentiras de cuatro personas y sus parejas que se dedicaron simplemente a querer lo que Dios me había dado a mí y a mi casa. Gente que nada más se mueve por envidia, gente que nada más se mueve por querer vivir la vida de los demás, que no tiene una identidad propia. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, si Dios lo permitió, pues adelante. Entonces cuando uno llega, si estás puesto en una situación de tanto riesgo, de tanta presión, de tanto desánimo, de tantas cosas, y ya no tienes ni el celular, no tienes ni el conocido, no tienes nada, sino que pasas a ser un simple número dentro de una prisión, de una celda, de un problema tremendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dios te dice, va a pasar un tiempo donde tú tienes que hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Y ministramos a 700 personas, hicimos 100 liberaciones, toda gloria sea a nuestro Señor. Se abrieron 7 iglesias allá adentro. Pero yo desde un principio dije, Señor, pues yo voy a trabajar para ti, no va a haber otra. Tú te vas a encargar de lo mío. Y Él cuidó a mi familia, Él cuidó absolutamente todas las cosas, nos fue llevando hasta el momento que terminamos el trabajo y dijo, ahora sí vas para afuera, y fuimos para afuera. No importando lo que dijera cualquiera, porque cuando Dios dice, lo dice en su palabra claramente, que esa es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces, cuando uno entiende ese proceso, lo único que puedes agarrarte cuando estás allá adentro es de la fe en el Señor. De lo que tanto predicaste, de lo que tanto hablaste, de lo que tanto viviste, de lo que tantos quizá señalaste desde el púlpito, tienes que agarrarte de ahí. Yo recuerdo la historia cuando Jeremías fue aventado en el cepo, en el pozo y dejado ahí. La verdad es que son cosas que va a vivir un verdadero siervo de Dios. Vas a tener que vivir esas cosas. Todo aquel siervo que no haya vivido estas cosas, perdóname que se los diga, no estás siendo realmente aprobado para estos últimos tiempos. Tienes que realmente entender el proceso de que el proceso de ser siervo de Dios, ser pastor, lleva sufrimiento, lleva persecución, lleva traición, y lo hacemos por amor al Señor y por amor a las almas. Pero hoy cualquier persona demerita la función del pastor, el pastor rata, el pastor fornicario, por ejemplo, hace rato me entero que se murió un cantante de heavy metal que se llama Ozzy Osbourne, y todo el mundo está diciendo y asegurando que está en el cielo, cuando hace 2 días o 3 murió un gran siervo de Dios como John MacArthur, y mucha gente publicó, no, seguramente está en el infierno, porque quién sabe qué. O sea, estamos totalmente al revés. Totalmente al revés, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y la palabra de Dios no es para que yo esté contento, sino es para conocer al Señor. Y ya una vez que yo sirvo al Señor, que hago su obra, Él se encarga de lo mío. Pero entendamos el punto, para tener esa fortaleza, para yo poderte expresar esto que estamos viviendo, yo tuve que pasar por todo un proceso de dolor, de lágrimas, de desierto, de traición terrible. Pero entendí que había un propósito, entendí que no se trata de mí, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y aún así, a esta fecha sigo recibiendo amenazas de gente que publica en las páginas de Facebook, de Instagram, y me ponen comentarios como que tú no tienes vergüenza, cómo se te ocurre seguir hablando de Dios, etc. Yo voy a seguir hablando de Dios, le guste el que le guste, el que no le guste, lo siento mucho. Miedo no tengo. Hay ángeles del Señor cuidándome, y yo predico la palabra de Dios y no tengo nada de qué avergonzarme y nada de lo que me puedan juzgar o señalar. Y a pesar de todo, no me importa ser juzgado por tribunal humano, porque yo sirvo al Señor. Es que así que quede claro, yo no voy a retroceder, porque tu familia y tu vida y tu futuro necesitan la palabra de Dios, y para eso el Señor nos preparó. Es impresionante cómo hay gente que utiliza la palabra de Dios para matar, para juzgar, para acabar. Voltea y ve el testimonio de fe de la gente. No cualquiera pasa pruebas tremendas. Y hoy te está hablando un siervo que ha sido aprobado por el Señor, que te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Repite conmigo, tengo que pensar diferente, tengo que actuar diferente. Porque el momento de la prueba, ¿qué va a pasar ahora que venga otra pandemia? ¿Qué va a pasar ahora que vuelva a haber otro encierro? ¿Qué va a pasar ahora que haya atentados, que haya guerra, etcétera? ¿Te vas a llenar de miedo? Ahora sí vas a decir que... No, tú tienes una fe segura de que el Señor está contigo en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier momento.
Pero tienes que empezar a agradecer al Señor en lo ordinario. Yo empecé a aprender a dar gracias de una sopita, de una galleta, de un café, de tomar agua de la llave todos los días, de cuando no había papel de baño, pues ni modo tenerte que asear de esa manera, pero dale gracias al Señor, bueno, pues tengo agua y tengo esto y tengo lo otro y empezar. Empieza a agradecer al Señor en lo ordinario, porque si no, no tienes una fe madura. Ocupamos dejar de buscar señales espectaculares para yo poder estar estable mentalmente. ¿Me explico? Y tengo que empezar a encontrar fortaleza en la presencia constante de Dios. Yo estar seguro de que el Señor está conmigo, que Jesús está conmigo. Y eso no depende de milagros externos, sino de una comunión interna, de una relación interna. ¿Por qué? Porque esa fortaleza mental no llega automáticamente. Ya tengo fe, ya me llegó. No. Lleva un proceso deliberado e intencional de pensar distinto. Entonces, tengo que entender cuál es mi identidad y cuál es tu identidad en el Señor. ¿Me explico? O sea, tenemos que estar entendiendo, hemos sido entrenados a tener patrones de pensamiento que han estado gobernando nuestra mente. Y nuestra mente fue llenada con puras mentiras sobre nuestra identidad. ¿Entiendes este punto? Toda tu vida has recibido un entrenamiento y una etiqueta de quién debes de ser y cómo debes de vivir y lo que traes tú cargando. O sea, ya sea tu futuro, tus capacidades, tu valor, tu propósito, tu destino. Y esta bola de mentiras actúan como un virus mental que corrompe todo nuestro sistema psicológico y mental. Entonces empezamos a interpretar cada situación desde una perspectiva de que parto mis pensamientos desde la derrota, parto mis pensamientos desde la desesperanza. O sea, el problema fundamental de muchos de los que hoy llenan las iglesias es que aunque nos decimos que hemos nacido de nuevo, espiritualmente seguimos pensando con la mente vieja, con la mente carnal, con la mente que no está renovada. Y esos pensamientos siguen siendo controlados, ¿por qué? Por patrones de negatividad, de temor, de duda, de desesperanza. O sea, la verdad, que no te llegue un cargo a la tarjeta que no habías visto ahí, que no, y me lo van a cobrar, y qué va a pasar, y te llega el recibo, y ese día que llega el recibo a tu casa, ya estás de mal humor. Si el cobrador te habla, ya estás enojado. Si cualquier cosa, tu hijo te dice, ay papá, quiero un chocolate, pero tú estás pensando en que no hay dinero. No, no hay dinero. A ver, entendamos este punto. ¿Desde dónde estoy empezando a pensar? ¿Desde la gratitud? ¿Desde el gozo? O sea, realmente estoy pensando desde el temor, desde la duda, desde la desesperanza. Analicemos bien lo que el Señor nos está diciendo. Isaías 55, del 8 al 9, nos recuerda claramente que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, sino que son mucho más altos. ¿Me explico? Mucho más altos. Entonces, cuando tú y yo renovamos nuestra mente con los pensamientos de Dios, empezamos a ver las situaciones de una perspectiva completamente infinita, como las águilas sobre la tormenta, en vez de una perspectiva limitada y sobre todo distorsionada que lleva amargura, enojo, preocupación, angustia y victimización. Pero para que yo pueda pensar distinto, para que yo pueda tener una mente alineada, voy a tener que llenar mi cabeza. ¿Entiende el punto? Llenemos nuestra cabeza con verdades bíblicas y repitámoslas a cada momento. Verdades bíblicas específicas hasta que mi manera de pensar se vuelva como un sistema operativo mental automático. No es suficiente leer la Biblia ocasionalmente o escuchar sermones los domingos o prédicas. No. Tenemos que meditar en la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Mira, gente que dice, no, es que yo no puedo con la Biblia. Bueno, agárrate Superlibro, maestro. Agárrate el Superlibro, el del YouTube, ponle Superlibro y empieza a aventarte toda la serie, todos los capítulos, y de ahí entonces empieza a respaldarte con lectura. Te estoy poniendo caricaturas, te estoy poniendo lo básico, pero no importa, porque tienes que empezar a entender cómo funciona la palabra de Dios. Y luego agarras la Biblia y empiezas a decir, Espíritu Santo, lléname, Señor, yo voy a leer este capítulo 5 o 6 veces hasta que me lo aprenda, hasta que lo sienta, hasta que penetre en mi alma.
Sí, sí me explico. Tenemos que empezar a meditar y a meternos profundamente hasta que las verdades de la Biblia reemplacen las mentiras que han estado controlando nuestros pensamientos. Punto. De una vez por todas. O sea, tienes que empezar de una vez por todas a meter ese filtro mental para ese proceso de renovación mental. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, que a mí me pega durísimo, porque ¿cuántas veces no estás pensando mal? Dice Filipenses 4:8, dice lo siguiente, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza, en eso pensad. No se trata de un pensamiento, no pon tu mente positivo, no. Repite conmigo, es una disciplina mental, hermano, hermana, amigo y amiga, entiende. Es una disciplina estratégica para entrenar nuestra mente. Yo veo cómo está gente buscando a cada rato videos y esto y lo otro y un curso de esto y un curso de lo otro. A ver, tienes la Biblia. Llena tu cabeza con la palabra de Dios. Deja de estar buscando donde no hay. Es en la palabra de Dios nada más. Esa disciplina mental estratégica que tiene nuestra cabeza para que para enfocarnos en realidades superiores que producen que la estabilidad emocional que estamos buscando. Esa renovación mental también requiere que identifiquemos tú y yo, pero que también rechacemos inmediatamente todo pensamiento destructivo que contradice el carácter y las promesas de Dios. Por eso en 2 Corintios 10, versículo 5, nos da esa estrategia que yo le llamo militar específica. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Fíjate lo que dice aquí. Desde hace más de 2000 años nos ha dicho el Señor, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia en Cristo. O sea, ahorita cualquier Instagramer, cualquier YouTuber, cualquier persona, cualquier YouTuber, usted ya porque sale ahí, porque sale excelente, porque sale posando en un escenario y hablando con una seguridad tremenda, eso no quiere decir que tenga la verdad. La verdad está aquí, al alcance de mi mano, en la palabra de Dios. Y ese proceso requiere práctica diaria constante. Es como cuando vas al gimnasio, al principio te va a ser difícil, pero entre más hagas la disciplina, empiezas tú a ver el progreso. Entonces, esta disciplina se trata de rechazar mentiras y abrazar verdades. Repítelo conmigo, rechazar mentiras y abrazar verdades. Entonces lo empiezas a hacer de una manera natural, empiezas a vivir ese proceso. ¿Y qué es lo que empiezas a hacer? La oración. Mucha gente ya no ora. Ora nada más un minuto, etcétera. No, eso no es orar. La oración es un componente esencial para desarrollar esa fortaleza mental. Filipenses 4, del 6 al 7, nos lo dice. Nos da esa fórmula científica y específica para la estabilidad mental. Dice, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Esto es algo hermoso. Espérame, creo que te di un versículo diferente hace rato. Bueno, ahorita lo corrijo. Lo que te estoy diciendo es que la fórmula científica específica para tener una paz mental dice, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego. Cuando estás orando, le estás rogando al Señor. Pero ¿cuántas veces has rogado por algo en tu vida? Hay mucha gente que no sabe cómo rogarle a Dios. Y rogar es clamarle, es suplicarle, es pedirle como un niño a un papá. Y después dice, con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que ya me lo dio. No lo estoy viendo ahorita quizá, pero ya me lo dio. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Él, en ese refugio. Mira, la oración que fortalece mentalmente tiene 3 componentes que no son negociables. ¿Me explico? O sea,
es algo bien tremendo. No son negociables y no son como lo que diga la sociedad, no. Entiende el punto. El primero es que adoración reverente. Adoración reverente. Adorar al Señor. Con reverencia, con respeto. ¿Me explico? El segundo punto es intercesión específica. Tenemos que poner al Señor nuestras cargas, lo que estoy pidiendo específicamente. Y el tercero es acción de gracias. Acción de gracias porque sé que ya me lo dio, ya me contestó. Te lo repito, oración reverente, intercesión específica y acción de gracias. Y ahí es cuando tú estás orando correctamente. Y cuando oramos correctamente, déjame te digo algo, amigo, hermano, hermana, establecemos como si fuera una guardia militar divina alrededor de nuestra cabeza. Y eso impide que pensamientos destructivos tomen control de nuestra estabilidad mental. Y ahí es cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la de Dios, llega como un resultado directo de los pensamientos que perseveran en Dios en lugar de estar pensando en los problemas. Quiero decirte algo, mira, esa paz no es la ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en medio de los problemas. Y sabes una cosa, es contagiosa. Porque nuestro Señor ha permitido que vivamos todo esto que hemos vivido. ¿Para qué? Para hacer esperanza en aquellos que están luchando. O sea, la meta final de desarrollar una fortaleza mental a través de la fe es establecer que un estilo de vida de victoria mental permanente. Yo tengo victoria todos los días y estoy en paz todos los días porque mi estabilidad emocional, lo que sienten mis emociones, mis sentimientos, no depende de las circunstancias variables de afuera, sino de que mi estilo de vida depende de las verdades que no son variables, las verdades eternas que me mantienen firme independientemente de lo que está pasando a mi alrededor. ¿Sí estás entendiendo este punto? Romanos 8:37 declara una identidad verdadera. Y eso es lo que poca gente logra tener. Somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese estatus de perdedor desaparece. Nuestro estatus, nuestra identidad, no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Cristo en mí, en ti. La victoria mental permanece si se mantiene a través de ¿qué? De mi dependencia continua del Espíritu Santo que vive en mí y en ti. Y produce esos frutos de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí me explico? Hoy es el momento de tomar la decisión más importante para nuestra salud mental y espiritual. Hoy es ese momento. ¿Me explico? Entonces, hoy empieza a poner en papel y en lápiz. Desde hoy haré que mi fe fortalezca mi mente en lugar de debilitarla, como lo dijimos hace rato. Y activemos el compromiso que ya mencionamos hace rato. Y así se va a activar esa responsabilidad que tengo que tener para sostener ese cambio mental. Empieza a hacerlo. Escucha 2 o 3 veces este mensaje. Tu nivel de fortaleza mental no depende de los problemas que te están rodeando. No permitas, en verdad, ya no permitas que en un día más pases viviendo con una mente frágil como vidrio. No. Tú tienes acceso a una fortaleza mental sobrenatural a través de esa fe verdadera. Y no es que nos queramos engañar o con una esperanza vana, no, es una certeza inquebrantable basada en el carácter inmutable de nuestro Señor, quien es nuestro Creador, quien dio la vida por nosotros en Jesús. Y esa fe nos va a dar esa capacidad de enfrentar cualquier situación. ¿Con qué? Con la certeza de que Dios está con nosotros, que está conmigo y que todas las cosas que están pasando, incluso las que no entiendo, trabajan para nuestro bien. La fe verdadera no depende de lo que nuestros ojos ven o de lo que mis emociones o tus emociones sienten. La fe verdadera no se basa en que tanto llores, sino está anclada en qué? En la verdad eterna de Dios. Esa es la fe. Y cuando nuestra fe está correctamente fundamentada, anclada a la roca,
Nuestra fe se vuelve como esa casa construida en la roca, capaz de soportar cualquier tormenta. Nos da una estabilidad mental de que no nos va a pasar nada. Pero cuando tenemos eso, realmente puedes entender que puedes enfrentar cualquier situación con la certeza de que Él está contigo y que todas las cosas trabajan para nuestro bien. Entiende algo, ¿eh? Cuando yo viví ese proceso y veía todo pasar y todo en contra y cosas terribles, yo siempre supe, mi Señor está conmigo. No importa lo que los demás hagan, no tiene nada que ver. Mi Señor lo está haciendo y así lo hizo. Yo he visto el poder de Dios y he visto su mano poderosa. Pero le pasó también a Elías. Elías recuerda que ese gigante, ese comandante espiritual, también sufrió una crisis mental. Y fue después de una gran victoria espiritual. Literal se desplomó ante esa amenaza de Jezabel, ¿recuerdas? Vio fuego descender del cielo. Había ejecutado a los profetas de Baal. Pero terminó diciendo, Dios, quítame la vida. Y entiende algo, ocupamos aprender a tener nuestra mente fuerte. Entendamos, nuestra fe necesita madurar. Nuestra fe necesita ese proceso. Entonces, tenemos que entender que nadie lo va a hacer por nosotros, ¿eh? Nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que renovar los patrones de pensamiento que estuvieron gobernando nuestra mente y que fue programada con mentiras sobre nuestra identidad. Mentiras del futuro que tenemos que vivir, mentiras de las capacidades que tenemos, mentiras del valor que según nosotros tenemos, mentiras sobre nuestro propósito y destino. Entiende, hoy estamos erradicando ese virus mental que corrompió nuestro sistema de pensamiento. De una vez por todas, dejemos de pensar a partir de hoy desde la derrota y desde la desesperanza. Empecemos ahora a dejar de pensar con esa mente vieja, carnal y no renovada. Ya basta de patrones de negatividad, patrones de temor, de duda, de desesperanza. Ya basta. A partir de hoy, entendamos lo que tenemos que hacer. Amén. Tenemos que empezar de una vez por todas. Hermano, hermana, amigo y amiga, ese filtro mental ya está puesto. Recuerda, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza, en eso pensad. Esa disciplina mental va a ejercitar nuestra mente, te lo vuelvo a decir, llevando todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia en Cristo. Y este proceso requiere que práctica diaria constante. Entiende lo que está haciendo nuestro Señor. Empieza a agarrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya que nosotros lo podamos hacer y ya que repitamos este proceso que hemos aprendido hoy, declara tu identidad verdadera. Soy más que vencedor por medio de mi Señor que murió por mí. Esa es mi identidad. Y empecemos con ese compromiso, a decirlo públicamente, a arrebatar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que me está robando la paz? ¿Qué es lo que está obstaculizando mi crecimiento en la fe? ¿Qué es lo que está robando mi paz interior? Vamos a empezar a ver esos factores que pueden estar influyendo sin que nos demos cuenta. ¿Queremos paz? Entonces empecemos por escuchar esa voz suave de nuestro Señor que está susurrando desde lo más profundo de nuestra alma. Y no se trata de quedarnos en silencio para evitar discusiones o aparentar calmas, no, sino de buscar ese sosiego adentro de nosotros que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Porque muchas veces el ruido que roba tu paz no viene del exterior, no. Viene de los mismos pensamientos que tenemos nosotros, de esos pensamientos ansiosos, de nuestros temores no confesados, de hábitos que arrastran a ese miedo sin darnos cuenta. Y forman cadenas invisibles que consumen nuestra energía día a día. Y si no llevamos tú y yo a los pies de Cristo esto, vamos a seguir sintiéndonos agotados, vamos a seguir sintiéndonos vacíos. Aunque en todo nuestro entorno parezca estar en orden. No. Este mensaje, esta prédica no es para añadir más peso en tu vida. Es para soltarlo.
para que podamos acallar ese bullicio que existe en nuestra alma y entregarle al Señor totalmente lo que dijo en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si yo realmente anhelo y tú anhelas esa paz, guardemos silencio ante el Señor y comencemos a desprendernos en oración y obediencia. Esos son los factores que tenemos que estar viendo. Oración y obediencia, porque todo aquello que no viene del Señor, me explico, tenemos que desecharlo. O sea, es un acto, comencemos con hacer un acto sencillo pero poderoso. Empieza a escribir lo siguiente: me comprometo a soltar y a vivir en la paz de Cristo. Me comprometo a soltar y a vivir en la paz de Cristo. ¿Podemos hacerlo? Lo puedes escribir, créeme que vale bastante la pena. Y es algo que tenemos que empezar a entender cómo funciona. Tenemos que soltar, tenemos que empezar a dejar que el Señor tome control. ¿Ok? Entonces, no es nada más que lo digamos con nuestros labios. Es realmente hacer una oración que nace completamente del corazón, de un corazón dispuesto. Porque nosotros cuando lo hacemos con fe, grabamos en nuestro espíritu una verdad que está transformando. Y así comienza ese proceso de paso a paso hacer esa paz de Cristo un estado natural en nosotros. No por fuerza humana, sino por la gracia de Dios. ¿Va? Entonces, vamos a enumerar algunos puntos donde vamos a explicar este proceso. Fíjate, el número 1, tenemos que eliminar primero que nada el hábito de vivir para los demás. Ya basta de estar viviendo para los demás, porque en lugar de estar viviendo para Dios, estamos rodeados de voces, de expectativas, de exigencias, de juicios que nos han ido acompañando desde la infancia. Te pareces a tu abuelito, eres igual que tu papá, ¿me explico? O sea, desde pequeños nos fueron enseñando directa o indirectamente o sutilmente a qué. A que tenemos que encajar, a que tenemos que agradar y a que tenemos que obedecer modelos humanos para ser buenos hijos, para ser buenos amigos, para ser buenos estudiantes. Pero rara vez se nos enseñó a ser fieles al propósito de Dios para nuestras vidas. A Dios lo pusimos en otro lugar. Y así fue como tú y yo comenzamos a construir que una existencia que no estaba cimentada en la roca. Por eso hoy muchos adultos estamos viviendo en este tipo de situaciones. O sea, estamos realmente fundamentados en una arena de aprobación ajena. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de escoger lo que yo quiero, escojo un camino que otro aplaude. Me disfrazo con sonrisas cuando por dentro estoy llorando. Decimos que sí por miedo cuando nuestro corazón grita no quiero. Y en ese proceso, en la madurez, en lo que vamos avanzando, vamos apagando la voz del Espíritu que quiere guiarnos cuando estamos viviendo. O sea, cuando yo estoy viviendo para agradar a los demás, grábate algo, pierdes el rumbo. Y sí, puedes tener logros, puedes recibir aplausos, podemos aparentar alegría, pero por dentro algo falta. Hay mucha gente así. Y es que en lo profundo sabemos adentro de nosotros que no estamos viviendo la vida que Dios diseñó para nosotros. O sea, si cada decisión nace del temor al rechazo, si cada decisión que yo tomo va naciendo de que qué tal si no me aceptan, o de la necesidad de ser aceptado, o de la presión del entorno que me rodea, tarde o temprano vamos a sentirnos perdidos. Tarde o temprano voy a estar cansado, tarde o temprano voy a estar desconectado y realmente voy a estar perdiendo mi identidad en Cristo. La auténtica felicidad, déjame te digo algo, no se halla en complacer a otros. La auténtica felicidad viene de caminar en obediencia a nuestro Señor y tomar decisiones que, aunque parezcan para mucha gente insensatas, tú sabes y yo sé que honrar a Dios va a traer ese placer de paz para nuestra alma. Porque solamente nosotros, el que lo está viviendo, con las consecuencias de cada elección, ¿me explico?, sabe. Y nadie más que el Señor conoce a profundidad lo que nos hace vibrar, lo que nos apasiona, lo que nos mueve. Y
Vivir para ti no significa vivir en egoísmo, significa vivir en comunión con el propósito que Dios puso en ti. Significa callar el ruido del mundo para escuchar la voz del buen pastor. Significa priorizar en lo eterno por encima de lo momentáneo. Y esto es bien importante, en lo eterno en vez de lo momentáneo. O sea, la palabra nos enseña claramente en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Ahí se resuelve todo. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero luego dice algo hermoso, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. O sea, mira, la psicología puede estudiar el bienestar, pero la palabra de Dios es quien sana verdaderamente cuando vivimos guiados por el Espíritu. No va a haber psicólogo, no va a haber terapia que pueda con esto. La verdad es que la palabra de Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque nuestra alma se alinea con la voluntad del Creador. En cambio, cuando tú buscas cumplir estándares que no vienen de Dios. Lo único que vamos a cosechar es ansiedad, frustración y vacío. O sea, la autenticidad no es solo una cualidad humana, es un fruto del Espíritu cuando tú y yo aprendemos a vivir en libertad. Mira, 2 Corintios 3, versículo 17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así lo dice, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Bueno, a ver, ¿y cómo empiezo en ese camino con honestidad delante de Dios? ¿Me explico? Simplemente teniendo valor de orar y decirle, Señor, muéstrame si estoy viviendo por ti o estoy viviendo por los hombres. Hagamos una pausa, seamos valientes. Toma una libreta, escribe realmente lo que quieres, tus sueños, tus metas y pregunta en oración. ¿Esto lo quiero, Señor, porque viene de ti o porque lo esperan de mí? Así haz la pregunta. ¿Esto lo quiero porque viene de ti o porque lo esperan de mí? Y vamos a descubrir si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Es tiempo, amigo, amiga, hermano, hermana, de volver al altar y entregar nuestros planes. Es momento de hacer espacio para aquello que Dios puso en nuestro corazón. Y quizá es algo sencillo. Un talento que habías olvidado, una pasión dormida, una vocación aún sin explorar. Y no importa cuán pequeño aparente ser ese paso que vas a dar. Si lo das por fe, el Señor lo va a usar. Y empieza a vivir así, empieza a caminar por fe y todo cambia. Empieza a respirar libertad. Empiezas a dormir en paz, empiezas a tomar decisiones con claridad. ¿Entiendes en verdad que no ocupas agradar a todos para ser amado? Ya basta de estar queriendo agradar a todo el mundo, ya basta de eso. ¿Me explico? Realmente tú ya y yo fuimos amados con amor eterno por aquel que dio su vida por nosotros. Ya no ocupamos encajar porque el reino de Dios no es de apariencias, es de verdad. O sea, en el mundo se alaba lo que es la autosuficiencia, pero en el reino de los cielos se honra al que rinde a la voluntad divina. Y si aún dudas, mira a los héroes de la fe en la palabra de Dios. Abraham salió de su tierra por obediencia. Moisés se enfrentó al faraón porque escuchó la voz de Dios. No buscaron complacer al mundo, buscaron agradar al Señor. Y tú y yo estamos llamados a hacerlo. Porque cuando dejamos de vivir para agradar, me explico, comienza esa transformación silenciosa pero bien profunda y nuestra carga se aligera y nuestra energía se empieza a enfocar en lo que edifica y empezamos a hacer algo tremendamente auténticos. En Cristo, nuestro Redentor, en nuestro Señor, encontramos una paz que no se compra ni se consigue con aplausos. Es una paz que supera todo entendimiento, como lo dice Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque, mira, te lo voy a decir así, porque entonces, y solo entonces, vas a estar exactamente donde tienes que estar, siendo exactamente quien Dios te llamó a ser. ¿Va? Vamos a ver el número 2 y este está durísimo. Eliminemos el autosabotaje y los pensamientos negativos. Eliminando el autosabotaje y los pensamientos negativos. Mira, hay una voz que en nuestra cabeza nos susurra
diariamente: no eres suficiente, no vas a lograrlo, no eres digno de las bendiciones de Dios. O sea, no hay día que no esté esa voz gritándonos: va a haber algo que te va a hacer fallar. Y esa voz, aunque suene como tuya o mía, no lo es. Es un eco de años de dudas, es un eco de años de miedos heredados, es un eco de años de críticas no procesadas, es un eco de años de fracaso, de años de malentendidos. Y esa voz va a tratar de mantenerte en el pasado. Va a intentar gobernar tu presente si no la reconoces. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Si no la enfrentas. Y si no la enfrentas, va a terminar saboteando todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y eso se llama el autosabotaje. Y no es nada más solo una idea. No es, es que tú estás diciendo cosas que nada más se te ocurren. No, es una fuerza real que frena nuestro caminar. Ese autosabotaje apaga tus sueños, arruina las oportunidades que Dios quiere que aproveches. Y el problema es que ese autosabotaje es muy, muy, muy astuto. ¿Y sabes por qué? Porque hoy el autosabotaje se disfraza de ser prudente, no, toma las cosas con cautela, se disfraza de humildad. Y esa voz que te dice: no lo intentes, vas a fallar, no te hagas ilusiones, esa meta no es para ti, no eres tan bueno como crees. Y lo peor es que a veces tú y yo escuchamos esa voz y le damos poder y la creemos. Y la verdad es que suena como si fuéramos nosotros. Y en el tiempo nos acostumbramos tanto a escuchar esa voz que ya simplemente no la cuestionamos. Pero déjame decirte algo, ese pensamiento, esa voz no es la verdad, es solamente una mentira. Es una historia que te has contado a ti mismo y toda una vida, toda una historia. Pero déjame decirte algo, puede ser reescrita. Tú puedes cambiar y yo esa narrativa interna, y entiende, no es un lujo, es una necesidad que tenemos que hacerlo, porque cada pensamiento negativo que tú y yo dejamos crecer en nuestra cabeza es como una semilla que sembramos en contra de nosotros mismos. Y con el tiempo esa semilla va a dar frutos de ¿qué? De amargura, de inseguridad, de miedo, de ansiedad, pero sobre todo, ¿sabes qué? De parálisis. Pero lo glorioso de todo esto es que estamos hoy hablando de esto y tenemos tú y yo el poder total para sembrar lo contrario. Yo puedo elegir y tú puedes elegir sembrar pensamientos de fe, afirmaciones que me fortalezcan, creencias que me impulsen a vivir conforme al propósito de mi Señor, del que tiene para mí y para ti. Y no se trata de repetir frases vacías frente al espejo, así como que automotivándome, no. Es edificar una relación nueva ¿con quién? Conmigo mismo a través del Señor. Una relación basada en una compasión y respeto y en fe en lo que Dios ha hecho por mí y por ti todos los días. La ciencia lo confirma. La palabra de Dios nos enseña que en el poder de nuestras palabras está la vida y está la muerte. Tremendo. Proverbios 18, versículo 21 nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, entendamos algo, lo que queremos hacer es pensar diferente, tener un impacto real en nuestra cabeza, y así yo activo esas áreas de mi cabeza relacionadas con un pensamiento positivo. Entonces literalmente empiezo a pensar distinto, a reconfigurar mi manera de pensar, y no ocupo horas de meditación complicadas ni fórmulas sofisticadas. No, ¿sabes qué se ocupa? Constancia, voluntad y un hábito diario. ¿De qué? De rechazar el miedo. De una vez por todas vamos a decir que el miedo no es más fuerte que nosotros, que la voz del propósito de Dios que nos está hablando ahora es un ejercicio simple pero muy poderoso. Y cuando aparezca ese pensamiento negativo, detente, obsérvalo, lucha, o sea, no luches contra él, no lo reprimas, solamente reconoce al enemigo y piensa: mira, otra vez de nuevo queriendo sabotearme. Entonces reemplázalo con una afirmación de fe, con una declaración que te devuelva ese poder que Dios te ha dado, y di en voz alta: estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente. Y yo merezco avanzar. Incluso si tengo miedo, yo puedo confiar en mí mismo porque Dios está conmigo. Repítelo, 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 siéntelo, y no porque sea como magia, no, sino que cada vez que tú repites eso, estás entrenando tu mente para vivir desde la fe y no desde el temor. Con el tiempo, esos pequeños actos de fe van a generar algo que se llama un cambio profundo.
y vas a empezar a tomar decisiones con muchísimo más seguridad. Te vas a atrever más, vas a criticar menos y vas a dejar de sabotear tus intentos de crecimiento. ¿Por qué? Porque simplemente vas a entender que tu peor enemigo no está afuera, ¿eh? Tu peor enemigo está dentro de ti. Pero también vas a descubrir que tu mayor aliado y tu fortaleza también está adentro de ti. Y es momento de que elijas qué voz vas a usar para alimentarte. O sea, la palabra nos habla claramente. Creo que es en 2 Corintios 10, versículo 5. Destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. O sea, de una vez por todas se entiende, tú y yo no somos esclavos de nuestros pensamientos y no somos esclavos de nuestras emociones. Simplemente es momento de cambiar la narrativa y cambiar nuestro destino y así ya no caminar con ese peso del no puedo y el no merezco, sino con esa certeza de que soy capaz, valioso y digno. ¿Sí me explico? Esa certeza no solo transforma lo que estamos haciendo, sino cómo nos vemos. Y cuando cambiamos cómo nos vemos, nos transformamos. ¿Me explico? Y empezamos a vivir y dejamos de sabotearnos porque entendemos que nuestra mente no tiene que ser una cárcel, sino puede ser la misma libertad. ¿Entiendes? El punto número 3 es que el Señor nos llama ¿a qué? A discernir con sabiduría. Tengo que examinar tú y yo quién está caminando conmigo y qué ocupaciones llenan mi día a día. No todos los que están rodeándote fueron enviados por Dios para edificarte, ¿eh? Algunos están con la intención de hacer daño. Y hay gente que termina robándote la paz, agotando tu ánimo, apagando tu fuego interior. No porque sean malos, sino porque no caminan bajo la misma luz. No comparten tu fe, no tienen hambre de lo eterno. Y cuidado con esa gente que no tiene hambre de lo eterno. En Amós 3, versículo 3, dice, andarán dos juntos, si no estuviesen de acuerdo, y es que hay conversaciones que lejos de edificarte te dejan vacíos. Te dejan huecos en el alma. Hay compromisos que aceptamos solamente por quedar bien, pero nos alejan de nuestro propósito. Relaciones donde ya no puedes ser tú mismo porque estás fingiendo para encajar, cuando en realidad fuiste creado para reflejar la imagen de Cristo y no para moldearte según este mundo. Tú no estás y yo aquí para complacer a todos, ¿eh? Estamos para cumplir la voluntad del Padre y Él nos diseñó con un propósito y parte de ese llamado es aprender a escoger con quién compartes tu tiempo, tu mente y tu corazón. No todos van a poder permanecer en tu círculo íntimo aunque los ames, aunque compartan una historia. Hay vínculos que te atan a lo que ya fue, a lo que Dios ya te pidió dejar atrás. Hay quienes vienen atrapados en la queja, en el conflicto, en el drama. Y cada vez que te acercas a ellos, tu luz se apaga un poco más. Y ellos salen llenos, pero tú quedas drenado. Y son relaciones donde no hay espacio para tu crecimiento, donde no se escucha la voz del Espíritu, donde ya no puedes florecer. Y lo mismo sucede con muchas actividades. Hay gente que se llena y vive ocupada, pero no están avanzando. Llenan su agenda de cosas sin fruto eterno, nada más para no enfrentar el que cuando la realidad es que en ese lugar donde Dios susurra, la gente ocupa su tiempo por temor a sentirse inútil. Pero al hacer eso, posponen lo que realmente importa y eso es la comunión con el Señor, nuestro llamado. O sea, no es que rechaces con odio, es reconocer que tú y yo somos mayordomos de lo que Dios nos dio. Y Dios no nada más te dio dinero y propiedades y ropa no. Dios también te dio tu energía, tu mente, tu cuerpo. Y tienes que establecer límites tú y yo como un acto de obediencia y decirle, Señor, creo que yo soy digno de estar en entorno donde tu paz gobierne, Señor. Creo que yo soy digno, repítelo, Señor, yo creo que soy digno de estar en entornos donde tu paz gobierne, donde se me valore como hijo tuyo, donde tu espíritu pueda fluir sin estorbo. Repítelo, creo que soy digno de estar en entornos donde tu paz gobierne, donde se me valore como hijo tuyo, donde tu espíritu pueda fluir sin estorbo. Si algo o alguien interfiere con esa paz,
Entiende que tienes no solo el derecho, sino la responsabilidad de poner distancia. Porque si tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, si tú y yo no cuidamos lo que Dios depositó en nosotros, ¿quién lo va a hacer? No es una cuestión de emociones. No. El entorno que tenemos influye en nuestro bienestar. El estrés, la ansiedad, el cansancio profundo muchas veces nace de relaciones tóxicas, de ambientes donde ya no hay fe, donde no hay esperanza, donde no hay amor. Y Proverbios 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto quiere decir que tu entorno no solamente afecta a tus emociones, sino también tu cuerpo, tu espíritu, tu destino. Haz la prueba. Haz la prueba. Anota ahorita con quién más compartes tu tiempo y pregúntate cómo me siento después de estar con esta persona. ¿Me quedo con gozo, hay paz, hay gratitud? ¿O quedo drenado, confundido y cansado? Haz lo mismo con tu rutina. ¿A qué le dedico más tiempo? ¿Qué hábitos tengo nada más manteniéndolos nada más por costumbre? Ya no me edifican. Estoy haciendo muchas cosas nada más para quedar bien con los hombres, pero sin consultarle a mi Dios. Todo lo que no te acerca a Dios te aleja. Y todo lo que no fortalece tu fe la debilita. No hay medias tintas. No se trata de cortar de raíz con todo, no, sino de empezar a ordenar. Menos tiempo con quienes te roban la paz. Menos espacio para lo que no glorifica a Dios. Menos atención al ruido del mundo y más tiempo en oración, más tiempo en su palabra, más intención en tus decisiones, porque al final del día, tu energía es un don del Señor, la fuerza de hacer las cosas es un don del Señor. Y cuando malgastamos, estamos realmente descuidando el templo que Él te confió. Pablo nos dijo en 1 Corintios 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No somos nuestros. Entiende de una vez por todas, hermano. No somos nuestros. Y por eso tenemos que cuidar con temor reverente lo que Él nos dio. O sea, la verdad es que rodearte de lo que nutre tu fe no es una opción, es una necesidad. Y cuando haces ese filtro con la guía del Espíritu Santo, empieza a ver la diferencia, créemelo. Despiertas con muchísimo más gozo, tomas decisiones con mucho más sabiduría, vives con un corazón más ligero, ya no estás librando decisiones o batallas que no te pertenecen, porque tu enfoque está en lo eterno. Tu energía regresa y con ella la visión, la paz, la fuerza que viene del Señor y ya no estás sobreviviendo. Empieza a edificar y a caminar con un propósito porque cuando tu entorno ya no te está drenando, puedes por fin enfocarte en lo que realmente importa de tu llamado. Tu caminar con Dios, tu transformación en Él. Amén. Ahora, número 4, y este le va a caer gordo a mucha gente. Dejar atrás el hábito de procrastinar. El hábito de posponer mis sueños. Los sueños no mueren de un día para otro, mueren en silencio, lentamente, entre excusas, distracciones, promesas vacías, de mañana empiezo, de ideas y proyectos que quizá nos apasionan, pero por alguna razón seguimos postergándolos. Y nos decimos a nosotros mismos que aún no es el momento, que no estamos listos, que ocupamos más tiempo, más recursos, más claridad. Y mientras esperamos ese momento perfecto, la vida sigue su curso y los días se convierten en semanas, las semanas en años. Y cuando volteamos para atrás nos damos cuenta que seguimos en el mismo lugar. ¿Por qué? Por ese autosabotaje que es el más sutil y más peligroso, que se disfraza ¿de qué? Ya te dije, de prudencia, de planificación, de perfeccionismo, y nos dice, no, un poquito más, espérate un poquito más. Pero en realidad lo único que está pasando es que nos mantiene paralizados, totalmente paralizados. Entiende algo y te lo voy a decir de una vez por todas. Dios te va a empujar a que te muevas. Nunca va a haber un momento ideal. Nunca te vas a sentir completamente listo. Y si seguimos esperando que todo se alinee perfectamente para empezar, nos vamos a quedar esperando toda la vida. O sea, el cambio, el proceso, el crecimiento, todo empieza, nada más te voy a decir cuándo. Cuando decides actuar a pesar del miedo. Cuando decides actuar a pesar de la incertidumbre. Cuando decides actuar a pesar de no tenerlo todo claro.
La palabra de Dios dice en Santiago 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta y muerta en sí misma. Cada vez que postergas una acción que sabes que te va a acercar a tu propósito, estás enviando un mensaje inconsciente a tu mente de no soy capaz todavía. ¿Me explico? Estás pensando, no soy tan importante, no lo merezco aún, y ese mensaje se repite y se refuerza y se convierte en parte de tu identidad. Pero si hoy, aunque sea con un solo paso, decides moverte hacia lo que hasta lo que tú quieres, algo va a cambiar, tu mente empieza a entender que sí eres capaz, que sí estás avanzando, que sí lo estás intentando, y eso por más pequeño que parezca, va a marcar la diferencia, porque la confianza no se construye pensando, se construye actuando. Entiende, o sea, se demuestra que cuando se toma una acción inmediata, incluso en cosas pequeñas, se reduce significativamente el dejar todo para después. Porque se activa un sistema de recompensa en el cerebro que se genera una sensación de logro y eso alimenta tu motivación. Es como un ciclo virtuoso. Actúas y ves resultados, te motivas y vuelves a actuar. Y ese ciclo no va a comenzar si no rompes con la inercia del luego. ¿Sí me explico? O sea, tienes que hacerlo porque si no tomas el control de tus decisiones, tus hábitos lo van a hacer por ti. Y la costumbre de postergar una vez ya que está arraigada, es difícil de romper. Piensa en esa meta que realmente te importa, no una obligación, no una meta impuesta por los demás, sino algo que tú deseas profundamente para empezar ese proyecto que llevas años imaginándolo. Quizá vas a cambiar de carrera, vas a escribir un libro, aprender una habilidad, mejorar tu salud. O sea, algo quieres hacer, comenzar otra rutina, lo que sea, pero da el primer paso hoy, por más pequeño que sea, pero que sea un paso real. Agarra una hoja, escríbelo, haz una llamada, investiga algo, inscríbete en un curso, sal a caminar, no importa el tamaño, no importa qué estés haciendo, el tema es el mensaje que estás enviando. ¿Entiendes el punto? Que ya estoy dispuesto a comenzar. La palabra de Dios nos lleva a aprovechar bien el tiempo, como dice en Efesios 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos qué queremos hacer con el tiempo que tenemos. ¿Por qué seguir aplazando lo que le da sentido a nuestro vivir? Dejemos de dejar todo para después y empecemos a actuar. Aunque en medio del miedo y de la duda, mira, hazlo porque algo poderoso va a ocurrir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar más en nosotros mismos y nos damos cuenta que no ocupamos todas las respuestas, solamente ocupamos tener la voluntad para empezar. Y esa voluntad nos transforma la manera de pensar y se aclara nuestra energía y se enfoca y nuestra motivación se enciende. Ya no te sientes más en pausa, sientes que estás en camino y eso, solo eso cambia toda tu experiencia de vida. Porque los sueños no se cumplen con deseos, se cumplen con la acción. Y no hay acción más valiente que la de empezar hoy, aquí, ahora y sin garantías, sin perfección, pero con determinación. Que sea este momento el correcto, que dejes de esperar y que empieces a construir. Porque tu vida no se transforma en el futuro, se transforma en el hoy, en el presente, y hoy es el momento exacto. Hoy es el momento y el día que decido no volver a dejar todo para después. Amén. Número 5. Esta nos pega muchísimo. Elimina la creencia de ser víctima de las circunstancias. Porque esa idea se instala muy rápido. En muchos de nosotros hoy pensamos que somos víctimas de lo que nos pasó. Víctimas de nuestros padres, de la sociedad, de la falta de oportunidades del destino, del pasado. Y hay quien todavía dice, ay no, ¿qué vida estaré pagando? O sea, sí hay heridas reales, injusticias reales, situaciones que tú y yo no elegimos y que nos dolieron. Pero quedarnos atrapados en esa narrativa es como vivir con las manos atadas. Es como entregarle todo nuestro poder a lo externo. Es decir, como que yo no soy quien decide, son las circunstancias las que mandan en mi historia. Y no, porque cuando tú y yo adoptamos esa mentalidad, tú y yo dejamos de ser protagonistas de nuestra historia para convertirnos en simples observadores esperando que algo cambie por fuera sin cambiar nada por dentro. Y la palabra de Dios nos enseña claramente y nos dice que somos más que vencedores. Romanos 8, versículo 37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Vivir como víctima suena como a querernos proteger, pero en realidad es una cárcel. Es una forma de no asumir responsabilidad, porque mientras tú y yo sigamos culpando al mundo, no tenemos que mirar hacia adentro. No tengo que reconocer los miedos que ahora tengo, los hábitos que tengo, las decisiones que tengo, pero ahí está el punto. Lo que nos define no es lo que nos pasó, sino lo que tú y yo hacemos con lo que nos pasó. Puedes haber tenido tú y yo un pasado difícil, podemos haber atravesado situaciones dolorosas, pero, y sí, sí es verdad, pero también lo que es más real es nuestra capacidad de respuesta y mi poder de decidir qué hago con ese dolor, con esa cicatriz seca y qué hago con eso que me pasó en el camino. Aceptar responsabilidad no significa culparse, entiende, aceptar responsabilidad no significa culparse. Hermano, hermana, amigo, amiga, quiero que comprendas algo muy importante. No se trata de cargar todo como si fuera tu culpa, no. Lo que realmente ocupo entender tú y yo es que aunque yo no elegí las circunstancias que me han tocado vivir, sí puedo elegir mi respuesta. Y en esa elección, en ese acto de fe, encuentro mi verdadera libertad. En esa elección donde yo recupero el control porque ya no estoy esperando que las condiciones externas cambien. Quizás esas no van a cambiar. Pero yo cambio por el poder de Cristo. Yo cambio porque la Escritura me enseña que no estoy llamado a vivir como víctima, sino como vencedor, como hijo e hija de Dios, quien me ha dado la autoridad para levantarme, para caminar en fe. En Filipenses 4, versículo 13, Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo nos da el poder para caminar nuestra vida. Ya no estoy esperando que el mundo me dé permiso. No, yo me doy permiso a mí mismo a través de la gracia de Dios y eso me transforma. El Señor nos llama a ser más que simples reactivos ante la vida, nos llama a ser constructores, edificar sobre la roca, sobre esa roca firme de su palabra. La vida cristiana no es esperar que todo cambie a nuestro alrededor, sino comenzar a cambiar por dentro por el poder del Espíritu Santo. En 2 Corintios 5, versículo 17 leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy es el momento de cambiar de mentalidad, de actitud, comenzar a vivir de una manera que honre a Dios y refleje su poder en nuestras vidas. Toma ese momento de una vez por todas y piensa en esa situación difícil que atravesaste, o que viviste, o que tu idea duele, o quizás sientes que te limita. Y hazte una pregunta con toda sinceridad. ¿Qué parte de eso puedo transformar yo? ¿Qué puedo hacer diferente? No se trata de justificar lo que pasó. No se trata de quedarme atrapado en el pasado, sino de recuperar el control de nuestra vida por la gracia de Dios, como dice Romanos 8, versículo 28. Porque yo sé que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Después de hacer ese examen sincero que hemos hecho ahorita, en este día, quiero que demos un paso, un pequeño paso, pero concreto. Quizás sea hablar con alguien, cambiar un hábito, buscar ayuda o tomar una decisión diferente. Ese paso es un acto de fe, un acto de rebelión contra esa narrativa de víctima. Es decir, a la vida, no sé cómo va a terminar esto, pero en Cristo yo no me quedo esperando, yo avanzo. Porque ya no estoy viviendo desde la impotencia, estoy viviendo desde el poder que Cristo nos ha dado. La Escritura nos enseña en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entiende algo, hermano, hermana, amigo y amiga. Tú no eres lo que te hicieron. Tú no eres lo que te ocurrió en el pasado. Eres lo que el Señor dice que eres. Y eres lo que eliges ser en Cristo. No eres tus circunstancias. Eres la actitud de que tú tomas frente a ellas. Y cuando tu actitud cambia, la vida entera cambia con ella. Como dice Proverbios 3, versículo 56. Fíate de Jehová de todo tu corazón y tú no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 5 al 6, perdón. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando comenzamos a cambiar nuestra mentalidad y a ver realmente las dificultades, no como muros, sino como oportunidades para ver el poder de Dios en acción, todo se comienza a mover. Nuestra energía cambia, nuestra visión se expande. Ya no estamos esperando que la vida nos salve, porque ya somos vencedores en Cristo. Hoy estamos construyendo la persona que Dios nos ha llamado a ser. Los desafíos van a seguir.
Habrá momentos difíciles, pero ya los enfrentaremos. Pero la verdad es que si los enfrento desde la desesperación o los enfrento con fe, con acción, con fuerza, la fuerza que Cristo nos da porque Él vive en nosotros. Y ese cambio de perspectiva no solamente nos va a fortalecer, nos libera. Porque ahora vamos a entender que la vida no se trata de lo que nos pasó, sino de lo que hacemos con eso. Y como dice Gálatas 2, versículo 20. En Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo depende de cómo respondo yo cuando tomo las riendas de mi vida, cuando dejo de sobrevivir a las circunstancias y comienzo realmente a vivir. Entiende este punto, el oro molido que el Señor está dando hoy. Número 6, hermanos y hermanas. Hoy es un día, en verdad, que nos encontramos rodeados de imágenes de vidas ajenas. Vidas que vemos en las redes sociales que parecen perfectas. Cada vez que miramos el teléfono, vemos pantallas, vemos cuerpos ideales, relaciones perfectas, felices, éxitos profesionales y vidas que parecen sacadas de un sueño. Y sin darnos cuenta cometemos lo más peligroso, comenzamos a medir el error más peligroso, comenzamos a vivir nuestra vida con una vara que no es nuestra. Empezamos a compararnos y nos preguntamos por qué no hemos alcanzado esas metas, por qué no nos vemos así, por qué no tenemos lo que otros parecen tener. Y nos olvidamos de que estamos comparando nuestra vida entera con una versión completamente editada y cuidadosamente seleccionada de la vida de alguien más. Y entiende algo, La comparación es una trampa. Punto. La comparación es una trampa. Y no solamente es una trampa mental, es una trampa que consume nuestra energía y que contamina nuestra paz interior y nos aleja de lo que realmente importa, nuestro caminar con el Señor. La Escritura nos dice en 2 Corintios 10, versículo 12, porque no nos atrevemos a contar entre los que se hallan en sí mismos, ni a compararnos con los que algunos se recomiendan a sí mismos. Pero ellos midiéndose por sí mismos y comparándose consigo mismos no son sabios, hermanos. Entiende. Analiza bien lo que dice la palabra. Ahí está escrito tremendamente. Si yo me estoy comparando y estoy enfocado nada más en lo que hacen los demás, dejo de ver lo que Dios está construyendo en mi vida. Dejo de brillar por mis propios logros, por mis propios esfuerzos, por mis propios avances. Y lo que Dios ha hecho en nosotros empieza a perder su valor, porque estamos demasiado ocupados mirando la vida de los demás. Es muy fácil caer en la trampa de sentir que nos falta algo y que no somos suficientes, que estamos atrasados en comparación con los demás, y eso nos frustra, nos paraliza y nos desconecta de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y empezamos a vivir en una mentalidad de escasez, como si la vida fuera una competencia en la que siempre vamos perdiendo. Chécate eso. Pero la verdad es otra. Cada vida tiene su propio ritmo, su propio proceso, y no todos florecemos al mismo tiempo y de la misma manera. En Eclesiastés 3, versículo 1, si uno recuerda, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Algunos cambios, mira, ¿cómo explicarte? Algunos caminos se ven espectaculares desde afuera, pero a veces están vacíos por dentro. Y hay otros caminos que, aunque es más discretos, están llenos de significado y de propósito. Me ha tocado administrar gente que dice, no, es que mira, le va muy bien, que esto, que el otro y demás, y en esta iglesia y todo bien. Le digo, a ver, ¿cuántos matrimonios de más de 30 o 40 años de casados están ahí? Me dice, no, todos tienen 2 años o 3, se han divorciado como 3 o 4 veces. Ok. Entonces, ¿sobre quién te estás fijando? ¿Qué es para ti el éxito? ¿Dinero? ¿Hijos sin padre, hijos sin madre? ¿Joyas, vestimenta, coches? ¿Y para ti eso es? La verdad, tienes que empezar a entender que no todo es dinero. O sea, deja de compararte. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué es lo que tú deseas en la vida? Más allá de lo que el mundo te dice que debes de tener. En verdad entiende, o sea, si estás comparándote constantemente con otros, vas a estar lleno de ansiedad, de depresión y de baja autoestima.
Pero si tú estás cultivando la gratitud y te enfocas en lo que ya tienes, en lo que Dios te ha dado, hasta por la ciencia tú puedes experimentar mayor plenitud y bienestar. Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Así de claro es, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y súplica, con acción de gracias. Cuando te comparas, entiende algo, pierdes el presente. Y ya no disfrutas lo que tienes porque estás enfocado en lo que te falta. Y si no rompes con ese hábito, puedes tenerlo todo y seguir sintiéndote vacío. Mira, es como pensar en una ocasión reciente en la que te comparaste con alguien. Quizá una publicación, escuchaste una historia, un logro ajeno. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué parte de tu corazón tocó esa comparación? ¿Qué mensaje interno activó en ti? Y ahora cambia ese enfoque y mira tu camino. Mira lo que has superado, lo que has aprendido, lo que has logrado por la gracia de Dios. Ahora reconoce que fue Él y agradece a Dios por cada uno de esos pasos. No para conformarte, sino para reconocer con tu historia. Porque nadie ha vivido lo que tú viviste. Nadie ha caminado en tus zapatos. Santiago 1, versículo 5 dice claramente, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada a tu vida. Tus pasos, tu caminar son únicos. No tienes que compararte con nadie. Y estoy cerrando diciéndote algo, y ojalá escuches este mensaje, y ojalá nos apoyes, y dale clic a la campanita, porque mucha gente ocupa esto. No tienes que compararte con nadie. Dios tiene un plan único y perfecto para ti. Pero vas a tener que dejar de mirar afuera y empezar a enfocar en ti mismo, en lo que Dios ha hecho por ti. Porque la comparación, cierro diciéndote, es una trampa. Pero cuando miras tu vida desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho, créeme que la paz que vas a recibir y la fe madura que estás empezando a tener hoy te va a revelar lo grande que el Señor te está haciendo a ti. El Señor no quiere dejarte ahí, está comenzando apenas. Recuerda, todo lo grande inicia pequeño y cuando Dios te va a bendecir grandemente, primero te quita todo lo demás. Padre Rey Todopoderoso, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de predicar tu palabra, de este mensaje. Y hoy en el nombre de Jesús, Padre, te pido por todo aquel que esté escuchando este mensaje. Por cualquiera que lo reenvíe, Señor, que lo escuche completo, que lo realmente reciba y lo asimile, Padre, que sea tu abundante gracia y tu Santo Espíritu quien dé el milagro y la petición que te están pidiendo. Manda esa respuesta, Señor y Todopoderoso, Padre, a este pueblo que te pide, que te quiere, que te adora, que te alaba, pero que te está clamando. Señor, que sucedan señales, maravillas, prodigios y milagros en tu santo nombre. Que cualquiera que toque esta radio y que escuche esta oración, Padre, sienta tu presencia y cómo los tumores desaparecen, cómo la enfermedad se desaparece, cómo el malestar, la opresión demoníaca huye, cómo toda la brujería queda cancelada, cómo los destinos empiezan a ser cambiados por tu Santo Espíritu. Padre, ven, Señor, y da testimonio, Señor, de que tu nombre es poderoso, de que tú lo has hecho, Señor, y hoy te estoy clamando, Padre. Continúa haciendo milagros, prodigios y maravillas. Señor, levanta a este pueblo, a todo aquel que escuche este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor. Y me despido diciéndote en este momento, aquí viene la liga donde puedes apoyar el ministerio. Solamente nos sostenemos por los diezmos y las ofrendas. Te sorprendería la cantidad de gente que ha recibido bendición por estos mensajes. Si te ha agradado, si te ha servido, apóyanos. Ahí viene la liga en la página y dale clic a la campana. Nos vamos de este lugar, pero no a la presencia del Señor, diciendo: viva Jehová, viva Jesucristo, viva el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. Amén, amén y amén.